Yo, hombre de 35 años, trabajo como ingeniero de software en una de las principales empresas tecnológicas de la costa oeste. Después de casi una década en la industria, finalmente he construido una vida estable para mí, buen salario, un apartamento cómodo e incluso algunas inversiones para el futuro. Desde afuera, probablemente parezca que estoy viviendo el sueño americano. Pero recientemente, algo sucedió que me ha obligado a confrontar mi pasado, y estoy luchando con cómo manejarlo. Mis padres, hombre de 60 años, mujer de 58 años, me contactaron después de 17 años de completo silencio, pidiéndome ayuda con mi hermana, mujer de 13 años. Para entender por qué esto es tan importante, necesitas saber nuestra historia. Nunca fui el hijo que mis padres querían. Habían estado intentando tener una hija durante años antes de que yo naciera, y no ocultaron su decepción cuando me tuvieron a mí en su lugar. Al crecer, a menudo los escuchaba referirse a mí como su repuesto o un remanente cuando hablaban con familiares o amigos. Mi madre era maestra de secundaria y mi padre trabajaba en bienes raíces, así que no éramos pobres, pero siempre actuaron como si mi existencia estuviera agotando sus recursos. Tengo vívidos recuerdos de reuniones familiares donde los parientes intentaban convencer a mis padres de que estuvieran agradecidos por tener un hijo sano. Mi tía decía cosas como, al menos es inteligente y se porta bien, o muchas parejas no pueden tener hijos. Pero mis padres simplemente ignoraban estos comentarios, diciendo cosas como, a menos que sea una niña, realmente no tenemos un hijo todavía. Aprendí a hacerme invisible durante estas conversaciones, pero sus palabras aún me dolían profundamente, especialmente durante las vacaciones o eventos familiares. Cuando estaba en la escuela secundaria, comencé a interesarme mucho en las computadoras y la programación. Pasaba horas en el laboratorio de computación de la escuela, aprendiendo a programar por mi cuenta con cualquier recurso que pudiera encontrar en línea. Mi profesor de informática notó mi pasión y comenzó a ser mi mentor, incluso permitiéndome quedarme hasta tarde después de la escuela para trabajar en proyectos. Pero cuando intentaba compartir mis logros con mis padres, simplemente asentían con la cabeza distraídamente o cambiaban de tema a sus continuos intentos de tener otro hijo. Todo cambió cuando tenía 15 años. Después de años de intentarlo, mis padres finalmente tuvieron su bebé milagro, mi hermana. En el momento en que nació, fue como si se accionara un interruptor en nuestra casa. De repente, hubo alegría, celebración y amor, pero nada de eso estaba dirigido a mí. Lo volcaron todo en ella, su tiempo, dinero, atención y afecto. Entendí que ella era su prioridad, pero el contraste en cómo nos trataban era marcado y doloroso. Todavía recuerdo cuando gané el primer lugar en una competencia de programación a nivel estatal durante mi penúltimo año. El premio incluía una pequeña beca para la universidad. Cuando llegué a casa con el trofeo y el certificado, mis padres apenas levantaron la vista de arrullar a mi hermana, que intentaba apilar bloques. Pero cuando logró poner 3 bloques uno encima del otro, eso justificó una celebración familiar con pastel y fotos. En la escuela, me dediqué a la programación y a mis estudios, sabiendo que la educación era mi boleto a la independencia. Comencé a hacer trabajos independientes de desarrollo web, ocultando el dinero que ganaba porque tenía la sensación de que lo necesitaría algún día. Ese instinto resultó ser correcto. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, en lugar de cualquier tipo de celebración, mis padres me sentaron para lo que llamaron una discusión importante. Mirando hacia atrás, creo que habían estado planeando esto por un tiempo. Explicaron que necesitaban mi habitación para el cuarto de juegos y el espacio educativo de mi hermana. Ya habían decidido que me mudaría inmediatamente. Cuando intenté explicar que necesitaba tiempo para ahorrar dinero y encontrar un lugar, me silenciaron por completo. Según ellos, había tenido mucho tiempo para prepararme y debería poder arreglármela solo. Mi padre me entregó un sobre con $500, lo que llamó dinero inicial, y me dijo que tenía hasta el fin de semana para irme. Esto fue un martes. Empaqué lo que pude en mi vieja mochila de la escuela secundaria y algunas bolsas de basura, algo de ropa, mi computadora portátil y el dinero que había ahorrado en secreto de mi trabajo independiente, alrededor de $3,000. Recuerdo a mi hermana, de solo 3 años entonces, mirando desde el pasillo mientras empacaba, sin entender lo que estaba sucediendo. Esos primeros años fueron brutales. Dormí en los sofás de las casas de amigos, cuidando de no abusar de la bienvenida de nadie. Trabajé en varios trabajos, turnos nocturnos en 7-Eleven, trabajo diario en obras de construcción, programación independiente siempre que podía encontrar clientes. Dormía en bibliotecas públicas durante el día entre trabajos, usando sus computadoras para buscar mejores oportunidades y aprender nuevos lenguajes de programación por mi cuenta. Vivía de fideos ramen y cualquier cosa que estuviera en oferta en la tienda de dólar. Hubo noches en que me acosté con hambre, sin saber si podría pagar mi próxima comida.
La peor parte fue durante el invierno, cuando a veces tenía que elegir entre pagar un lugar cálido para dormir o tener suficiente comida para comer. A pesar de todo, todavía intenté mantener algún contacto con mis padres durante esos primeros años. Los llamaba de vez en cuando, con la esperanza de tener la más mínima señal de que se preocupaban por mi bienestar. Pero cada conversación era corta e incómoda, y claramente esperaban que terminara. Nunca me preguntaron cómo estaba ni si necesitaba algo. Cuando mencioné que estaba tomando clases en la universidad comunitaria mientras trabajaba, simplemente dijeron, «Qué bien», y cambiaron de tema a los logros preescolares de mi hermana. Después de 2 años de ser el único que se comunicaba, dejé de intentarlo. Nunca llamaron para ver cómo estaba, nunca enviaron un mensaje durante las vacaciones o cumpleaños, ni siquiera cuando finalmente conseguí mi primer trabajo real en tecnología después de aprender desarrollo full stack por mi cuenta. Recuerdo que tenía tantas ganas de decirles que finalmente lo había logrado, pero su número ya había sido desconectado. Esos primeros años después de ser echado de casa me enseñaron lecciones invaluables sobre la supervivencia y la autosuficiencia. Mientras hacía malabares con varios trabajos, nunca dejé de programar. Durante mis descansos en la tienda de conveniencia, estudiaba documentación de programación en mi teléfono. Entre turnos en las obras de construcción, trabajaba en pequeños proyectos independientes en la biblioteca pública. La biblioteca se convirtió en mi santuario, wifi gratis, aire acondicionado, lo más importante, acceso a computadoras donde podía practicar la programación. Mi gran oportunidad finalmente llegó cuando una pequeña startup me dio una oportunidad como desarrollador junior. Estaban impresionados con mi portafolio de trabajo independiente y mis contribuciones a proyectos de código abierto. El salario no era excelente para los estándares tecnológicos, pero me cambió la vida. Por primera vez, podía permitirme un pequeño estudio y no tenía que preocuparme por dónde dormiría cada noche. Me entregué al trabajo, dedicando 70 horas a la semana y aprendiendo todo lo que podía: gestión de bases de datos, arquitectura de sistemas, computación en la nube. Lo absorbí todo como una esponja. Mis colegas notaron mi dedicación, y pronto estuve liderando pequeños proyectos. Durante las noches y los fines de semana, continué contribuyendo a proyectos de código abierto y creando mis propias aplicaciones. Ya no se trataba solo del dinero, había encontrado algo que realmente me encantaba hacer. El verdadero punto de inflexión llegó cuando una de las principales empresas tecnológicas notó mis contribuciones a su plataforma de código abierto. Se pusieron en contacto conmigo con una oferta de entrevista, y después de 6 rondas de entrevistas técnicas, conseguí un puesto que cambió mi vida por completo. 7 años después, ahora soy ingeniero de software senior, liderando un equipo de proyecto importante. Tengo un apartamento moderno en un edificio seguro, una cartera de inversiones saludable y suficientes ahorros para sentirme seguro sobre mi futuro. Pensé que finalmente había cerrado el capítulo de mi pasado, hasta hace 3 días, cuando el número de mi padre apareció en mi teléfono después de 17 años de completo silencio. Escuchar su voz fue discordante. Sonaba mayor, incluso desesperado. Dijo que necesitaban hablar sobre mi hermana y que no podía esperar. Lo que siguió fue una conversación que me dejó aturdido. Mi hermana, ahora de 13 años, aparentemente está en serios problemas. La han atrapado robando en tiendas varias veces, falta a la escuela con regularidad y sale con un grupo de adolescentes mayores que mis padres no aprueban. Lo que es más preocupante, han encontrado drogas en su habitación 2 veces y ha tenido varios altercados con la policía local. Ya ha pasado por 3 programas de rehabilitación diferentes, ninguno de los cuales parece ayudar. La verdadera razón de su llamada se aclaró cuando mi padre mencionó su situación financiera. Han gastado más de $200,000 en varios programas de tratamiento, sesiones de asesoramiento y honorarios legales. Han vuelto a hipotecar su casa, han agotado varias tarjetas de crédito y han vendido la mayoría de sus posesiones valiosas. Ahora están considerando un centro de tratamiento especializado a largo plazo que cuesta $75,000 y están desesperados por obtener ayuda. Mi madre se puso al teléfono llorando, diciendo que no tenían a quién más acudir. Repetía constantemente que la familia debe permanecer unida y que yo soy su única esperanza para salvar a mi hermana. La ironía de escuchar estas palabras de las mismas personas que me echaron a los 18 y nunca miraron hacia atrás me golpeó con fuerza. ¿Dónde estaba esta unidad familiar cuando dormía en mi coche entre alojamientos de sofá en sofá? ¿Dónde estaba durante esas innumerables noches que me acosté con hambre? Están pidiendo ayuda con los costos del programa de tratamiento, además de asistencia con los pagos de su hipoteca y la deuda de la tarjeta de crédito. En total, necesitan casi $100,000. Mi padre incluso sugirió establecer un plan de pago si no podía proporcionar la cantidad total de inmediato. Seré honesto, podría ayudarlos si quisiera.
Años de vida frugal e inversiones inteligentes me han dejado en una posición financiera estable. Pero la idea de darles acceso a mis finanzas me enferma físicamente. Este es dinero que gané con años de duro trabajo y sacrificio, a menudo pasando hambre y sin hogar mientras aprendía a programar por mi cuenta. La complejidad de esta situación me mantiene despierto por la noche. Una parte de mí se siente culpable por siquiera dudar en ayudar. Mi hermana es solo una niña, después de todo. Nunca pidió nacer en este lío. Y tal vez si alguien hubiera estado ahí para mí durante mi adolescencia, las cosas habrían sido diferentes. Pero luego recuerdo cómo me trataron mis padres, cómo me echaron sin pensarlo 2 veces y nunca se molestaron en ver si estaba vivo o muerto durante 17 años. Ayer volvieron a llamar, pidiendo reunirse en persona. Dijeron que quieren explicarlo todo y arreglar las cosas. Sugirieron reunirse en un restaurante de lujo en mi zona, ofreciéndose a conducir las 4 horas para verme. Algo en su entusiasmo me incomoda, como si estuvieran esforzándose demasiado para manipular la situación a su favor. Mi novia, mujer de 34 años, cree que debería mantener límites firmes. Ha visto de primera mano lo duro que he trabajado para construir mi vida y sanar del trauma de mi infancia. Le preocupa que dejar que mis padres vuelvan a entrar pueda deshacer años de progreso emocional. Mi mejor amigo, que me dejó dormir en su sofá durante esos primeros años difíciles, dice que no les debo nada a mis padres, pero sugiere que considere ayudar a mi hermana directamente si quiero. En este momento, estoy completamente dividido. La parte lógica de mí dice que mantenga la distancia que me ha permitido prosperar. Mis padres no han cambiado, todavía me ven como un recurso para ser utilizado, no como un hijo para ser amado. La forma en que abordan esta situación, centrándose en el dinero en lugar de intentar enmendar el pasado, dice mucho sobre sus verdaderas intenciones. Pero la parte emocional de mí no puede dejar de pensar en mi hermana, una adolescente con problemas que podría estar actuando debido a la misma dinámica familiar tóxica de la que escapé. ¿Estoy perpetuando el ciclo de abandono al negarme a ayudar? ¿O ayudar solo permitiría el comportamiento manipulador de mis padres? He trabajado increíblemente duro para construir una vida de la que estoy orgulloso, una que esas noches de miedo durmiendo en mi auto me enseñaron a nunca dar por sentada. Ahora siento que me están arrastrando de vuelta al caos del que pasé años tratando de escapar. ¿Los ayudo y me arriesgo a que me vuelvan a meter en su manipulación? ¿Intento ayudar a mi hermana directamente de alguna manera? ¿O mantengo los límites que me han permitido sanar y prosperar? Sea lo que sea que decida, sé que lo cuestionaré. Si ayudo, podría guardarles rencor por volver a meterme en esto. Si no lo hago, siempre me preguntaré si podría haber hecho una diferencia en la vida de mi hermana. El peso de esta decisión es abrumador, y realmente me vendría bien una perspectiva externa. Actualización 1. Después de leer sus comentarios y sugerencias, decidí reunirme con mis padres en una cafetería del centro. Pensé que un lugar público ayudaría a mantener las cosas civilizadas y me daría una salida fácil si fuera necesario. En el momento en que los vi entrar, me sorprendió lo mucho que habían envejecido. Parecían agotados, con ojeras y notablemente más canas de las que recordaba. No perdieron tiempo en entrar en detalles. Los problemas de mi hermana aparentemente son peores de lo que describieron inicialmente por teléfono. Más allá del uso de sustancias y los problemas legales, ha tenido que pasar por múltiples programas de rehabilitación, todos los cuales han tenido que pagar de su bolsillo. No solo falta a la escuela ocasionalmente, no ha asistido a una semana completa de clases en meses. Se escabulle regularmente, a menudo desapareciendo durante días con amigos que claramente son una pésima influencia. Mis padres me mostraron sus registros financieros en sus teléfonos. No estaban exagerando sobre su situación. Han vendido la mayoría de sus posesiones valiosas, incluida la casa de mi infancia, para cubrir estos gastos. Ahora viven en un pequeño apartamento y luchan por llegar a fin de mes. Incluso mencionaron la venta de algunas reliquias familiares, que estiman que solo los mantendrá a flote durante unos meses más. A lo largo de nuestra conversación, hubo una expectativa subyacente que me incomodó. Seguían mencionando las obligaciones familiares y mi deber como su hijo de ayudar. Sentí como si pensaran que, sin importar lo que hubieran hecho en el pasado, yo daría un paso al frente simplemente porque estamos emparentados. La forma en que hablaron dejó en claro que no habían procesado realmente cómo me habían lastimado ni siquiera habían reconocido su trato pasado. A medida que continuaban, podía sentir toda mi vieja ira y resentimiento aflorar. No veían nada de esto como su culpa. Desestimaron el hecho de haberme echado a los 18 años, diciendo que era solo crianza y que habían hecho lo que era mejor para la familia en ese momento. Actuaron como si fuera perfectamente normal tratarme de la forma en que lo hicieron, y ahora esperaban que lo perdonara todo y me lanzara a solucionar sus problemas. Me di cuenta de que no estaban buscando perdón o comprensión, estaban buscando una solución.
Y para ellos, esa solución era mi dinero. Necesitaban a alguien que asumiera la carga financiera de todas las decisiones que habían tomado a lo largo de los años, y yo era su último recurso. Después de escuchar todo lo que tenían que decir, les dije firmemente que no podía ayudarlos. Les expliqué que había trabajado duro para construir una vida por mi cuenta después de que me dejaran varado, y que no estaba en posición, ni emocional ni éticamente, de apoyarlos ahora. Dejé en claro que no sentía ninguna obligación de sacarlos del lío que habían creado ellos mismos. No se tomaron bien mi negativa en absoluto. Sus rostros se endurecieron y su tono cambió por completo. Me llamaron egoísta, dijeron que estaba abandonando a mi familia y me acusaron de ser desalmado por no ayudar a mi hermana. Pude ver la ira y la decepción en sus ojos. Era como volver a mirar mi infancia. Nada había cambiado. Todavía estaban tratando de hacerme sentir culpable para que sintiera que les debía algo. Salí de esa reunión sintiéndome más en conflicto que cuando entré. Una parte de mí se siente aliviada de haber establecido un límite y haberme defendido, pero otra parte se siente culpable, como si tal vez les estuviera dando la espalda cuando están en su punto más bajo. Es difícil de explicar, pero aunque sé que me hirieron profundamente, todavía se siente extraño alejarme de ellos así. Sigo pensando en su situación y en mi hermana, a quien ni siquiera conozco. Siento lástima por ella, pero no creo que pueda salvarla. Es doloroso darme cuenta de que incluso después de todos estos años, mis padres no me ven como un individuo, con mi propia vida y luchas, sino simplemente como alguien a quien pueden usar para solucionar sus problemas. Estoy tratando de dejar de lado la culpa, pero es difícil. ¿Estoy equivocado por mantenerme firme en mi decisión? ¿Debería haber intentado encontrar un término medio? Sigo repitiendo la reunión en mi mente, preguntándome si tomé la decisión correcta. Actualización 2. Las cosas se han vuelto aún más locas desde mi última actualización, que fue hace solo una semana. Hace unas horas, recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, escuché la voz de mi hermana por primera vez. Esto me tomó completamente por sorpresa. Apenas la conozco, solo tengo vagos recuerdos de cuando era un bebé justo antes de que me fuera de casa. La llamada comenzó sorprendentemente bien. Su voz era educada, casi dulce, lo cual fue inesperado dado todo lo que había oído sobre su comportamiento. Comenzó pidiéndome que ayudara a nuestros padres con su situación financiera actual. Me di cuenta de que había ensayado este discurso, porque lo estaba exagerando sobre cómo estaban luchando y cómo yo podía salvar a la familia. Traté de mantener mi respuesta respetuosa pero firme, explicando que mi relación con nuestros padres era complicada y que tenía que tomar decisiones que fueran lo mejor para mí. Ahí fue cuando todo cambió. Su comportamiento cambió como un interruptor. Pasó de educada a furiosa en segundos, comenzando a acusarme de ser egoísta y abandonarla con toda la responsabilidad de lidiar con nuestros padres. Seguía diciendo que estaba dándole la espalda a mi familia y que siempre había estado celoso de ella. Según ella, estaba actuando de manera superior porque me había escapado y había comenzado mi propia vida, mientras que ellos habían sido los que me apoyaban todo el tiempo. Sus palabras me sorprendieron. Sonaban inquietantemente familiares, casi como si estuviera recitando algo que había escuchado muchas veces antes. Además, hablaba con tanta arrogancia sobre mi ayuda, como si realmente creyera que era mi obligación intervenir y arreglar todo. Estaba tan desconcertado que ni siquiera pude responder. Aquí estaba esta persona con la que nunca había tenido una relación, exigiéndome que compensara años de decisiones con las que no tenía nada que ver. Después de su arrebato emocional, colgó antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder. Me quedé sentado mirando mi teléfono, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿De dónde venía esta hostilidad? ¿Por qué pensaba que la había abandonado? Necesitaba respuestas. Llamé a mis padres, decidido a entender qué estaba pasando. Tan pronto como contestaron, les pregunté directamente si le habían estado diciendo a mi hermana que los había abandonado a ella y a ellos. Hubo una pausa reveladora antes de que finalmente admitieran la verdad. Durante años, le habían estado contando a mi hermana una versión completamente distorsionada de por qué me fui. Le dijeron que no podía soportar compartir su atención con una hermana menor y que había cortado los lazos con ellos por despecho. Me habían pintado como un hermano mayor egoísta que abandonó a la familia porque estaba celoso de ella. La realidad, que me habían hecho sentir como un extraño desde el momento en que ella nació y me echaron tan pronto como cumplí 18 años, había sido completamente borrada de su narrativa. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aliento. Todos estos años, mi hermana ha crecido creyendo que yo era el villano de esta historia. No es de extrañar que sintiera que la había abandonado. La habían criado con una dieta constante de mentiras sobre quién era yo y por qué me fui. Mientras tanto, la verdad sobre mis padres que me hacían sentir no deseado desde que nací y me obligaron a salir de casa había sido cuidadosamente ocultada de ella.
Les colgué después de esa revelación. No han intentado volver a comunicarse, pero, de nuevo, solo han pasado unas pocas horas desde nuestra última conversación. Estoy enojado con mis padres por mentirle a mi hermana sobre mí y por hacerle creer que fui yo quien se alejó. Pero también estoy frustrado con mi hermana por atacarme y exigir mi ayuda como si se la debiera. Este resentimiento es difícil de quitar. Pero ahora también siento un tipo diferente de culpa. Desearía que mis padres le hubieran dicho la verdad sobre por qué me fui. Tal vez si lo hubieran hecho, las cosas serían diferentes entre mi hermana y yo. Puede que no hubiera podido ayudar a mis padres financieramente, pero definitivamente habría podido construir algún tipo de relación con mi hermana y posiblemente ayudarla a evitar algunos de estos problemas de comportamiento. Pero ahora parece que hay demasiado daño para reparar. Ni siquiera estoy seguro de si quiero intentarlo. Toda esta situación es agotadora porque, justo cuando pensaba que había terminado con mi familia para siempre, volvieron de la peor manera posible. Sé que muchos comentarios han sugerido que simplemente bloquee a mis padres y siga adelante por completo, pero no es tan simple para mí. Llámame como quieras, pero esto sigue siendo familia y siento que necesito saber qué está pasando. Por lo menos, definitivamente no estoy en posición de ayudar a mi familia financieramente, pero esta es la primera vez que se han acercado a mí, y una parte de mí no puede ignorar eso por completo. Aún así, tengo claro que mis padres todavía están tratando de manipular la situación para obtener lo que quieren, y mi hermana está demasiado envuelta en su versión de la historia para ver las cosas de manera diferente. No sé qué más hacer. No puedo evitar sentir que cualquier decisión que tome será la incorrecta. La forma en que han tergiversado la narrativa de mi partida me hace aún más seguro de que mantener mi distancia es la decisión correcta. Pero también me entristece por mi hermana. Ha crecido con esta visión distorsionada de la historia familiar, y claramente está afectando su comportamiento y sus relaciones. Me pregunto si hay alguna manera de reparar este daño, o si es mejor dejarlo así. Actualización 3. Han pasado unos meses desde mi última actualización, y he tenido mucho tiempo para reflexionar y dejar que las cosas se calmen. Honestamente, ha sido más tranquilo para mí, pero solo porque tomé la decisión de mantenerme al margen del lío que mis padres y mi hermana han creado. Estoy aprendiendo que a veces la mejor manera de encontrar la paz es dar un paso atrás y no dejar que su drama consuma mi vida. Aproximadamente un mes después de mi última actualización, mis padres volvieron a llamar. Lo temía, pero contesté porque quería escuchar lo que tenían que decir. Esta vez, estaban aún más desesperados que antes y usaron todas las tácticas que se les ocurrieron para hacerme sentir culpable para que les diera dinero. Hablaron de lo terrible que eran las cosas, de cómo estaban al borde de perderlo todo y de cómo necesitaban que yo interviniera y lo arreglara. Al principio volvieron a intentar el truco de la culpa de que se supone que la familia debe permanecer unida. Cuando eso no funcionó, cambiaron a amenazas, diciendo que me harían la vida imposible si no los ayudaba. Luego volvieron a cambiar de táctica, afirmando que yo era su única esperanza. Ahora, honestamente, estaba disgustado. Después de todo lo que sucedió, todavía tenían la audacia de amenazarme. Y ni una sola vez se detuvieron a reconocer lo mal que me habían tratado. Me mantuve firme y les dije, nuevamente, que no podía ayudarlos financieramente y que no era mi responsabilidad solucionar sus problemas. Les recordé que ellos habían tomado estas decisiones y que no dependía de mí limpiar el desorden. Obviamente, no estaban contentos con eso. Siguieron llamando durante el mes siguiente, alternando entre viajes de culpa y amenazas. Finalmente, dejaron de llamar. Supuse que finalmente se habían dado cuenta de que no iba a ceder. Durante un mes, no supe nada de ellos, y honestamente, pensé que ese podría ser el final. Pero luego, hace aproximadamente una semana, recibí otra llamada. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más que yo. La situación solo había empeorado. Me dijeron que tuvieron que declararse en bancarrota. Habían vendido casi todo lo que poseían para cubrir sus deudas y básicamente estaban empezando de cero. Luego lanzaron otra bomba. Mi hermana había cortado por completo el contacto con ellos y se había mudado con uno de sus amigos. Solo tiene 13 años, pero de alguna manera logró mudarse con la familia de un amigo que, según mis padres, permite su mal comportamiento. Cuando les pregunté por qué no involucraron a las autoridades, dijeron que era lo mejor que mi hermana ya no viviera con ellos porque no podían verse a sí mismos ayudándola más. Así que esencialmente también han abandonado a su segundo hijo. Al principio intentaron culparme. Dijeron que si los hubiera ayudado cuando me lo pidieron, nada de esto habría sucedido. Afirmaron que yo era la razón por la que todo se fue cuesta abajo. Por supuesto, no podían admitir que ellos eran responsables de sus propias acciones. Estaba más que enojado. Les dije directamente que todo lo que les estaba sucediendo era el resultado de sus propias decisiones y la forma en que me habían tratado.
Les recordé cómo me echaron cuando cumplí 18 años, cómo me trataron como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa y cómo me ignoraron cuando los necesité. Les recordé cómo ni siquiera reconocieron cómo me afectó eso y, en su lugar, siguieron tratando de echarme la culpa. Fue entonces cuando finalmente dejaron de poner excusas y comenzaron a retractarse. Se disculparon y dijeron que lamentaban todo lo que me habían hecho. Me dijeron que desearían haber hecho las cosas de otra manera. Parecía que estaban diciendo todas las cosas correctas, pero era demasiado poco, demasiado tarde. No podía olvidar cómo me habían tratado durante años y no podía borrar el hecho de que habían destruido 2 vidas, la mía y la de mi hermana. Me habían alejado y ahora estaban cosechando las consecuencias de esa decisión. Sentí lástima por ellos. Honestamente lo hice. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía sacrificar la vida que construí para mí mismo para tratar de arreglar cosas que ya estaban rotas. Les dije que no podía ofrecer ninguna ayuda y que necesitaba mantener mi distancia. Estaban molestos, pero me mantuve firme en mi decisión. Después de colgar, todavía sentía ira hacia ellos por lo que me hicieron, pero al mismo tiempo estaba triste por ellos. Desearía que se hubieran tomado el tiempo para ver lo que estaban haciendo mal cuando tuvieron la oportunidad. Pero ahora es demasiado tarde. He hecho las paces con el hecho de que no puedo salvarlos, y eso es algo con lo que estoy aprendiendo a vivir. No sé qué les depara el futuro a ellos ni a mi hermana. Todo lo que sé es que no voy a dejar que sus errores arruinen mi paz. He llegado demasiado lejos para dejar que me arrastren de vuelta a su caos. Tal vez con el tiempo intente comunicarme con mi hermana nuevamente y ver si puedo ayudarla a encaminarse. Pero por ahora, tengo cosas mucho más importantes de las que preocuparme. Solo puedo esperar que aprenda de todo esto y tome mejores decisiones que nuestros padres. Así que sí, eso es todo sobre mí. Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a ver a mi familia. Sé que este no es exactamente el final más feliz, pero es algo con lo que he hecho las paces. Gracias a todos por los consejos y el apoyo durante este viaje. Realmente me ayudó a mantenerme firme en mis decisiones.